Muchas veces las listas enlazadas simples no soportan la función de recorrer una lista desde el último nodo de la lista hasta la cabeza o inicio de la misma. Esto teniendo en cuenta que la opción de retroceder en las listas no se puede realizar con un solo enlace o referencia. En este caso, si el objetivo es recorrer la lista en ambos sentidos, se deberían tener dos referencias o enlaces en cada nodo, es decir, cada nodo, además de la información, tendrá un enlace al siguiente nodo de la lista y al otro nodo anterior. Para hacer operaciones con listas, usaremos una lista que almacene las letras del abecedario. Primero tendremos que estructurar una clase nodo que tendrá la letra del abecedario y los apuntadores a siguiente y otro a anterior. Como vemos en la imagen, se crean sus atributos que son letras de tipo char y los punteros del mismo tipo de la clase, nodo, que harán referencia al nodo anterior o nodo siguiente, además de los respectivos métodos modificadores y selectores de los atributos de la clase. Ahora crearemos una clase lista enlazada doble en la cual se declaran todos los métodos que permiten crear la lista enlazada doble y realizar las operaciones básicas sobre la misma. Se declara el nodo cabeza con sus métodos y se inicializa null en el constructor de la clase. Ahora implementaremos un método para recorrer la lista y este devolverá al último nodo de la lista. Teniendo en cuenta la lista dada, procederemos a hacerle la prueba de escritorio. Primero se declara un nodo temporal temp y lo igualamos a la cabeza. Ahora preguntamos si el nodo temp, que le asignamos la cabeza que es A, es diferente de null. Si esto ocurre, creamos un ciclo while donde se ejecuta si el apuntador siguiente de temp es diferente de null. Es decir, ¿el nodo B es diferente de null? Sí, entonces a temp le asignamos el nodo siguiente a él y preguntamos si lo que le sigue a temp que tiene el nodo B, que es C, diferente de null. Sí, entonces a temp le asignamos C y preguntamos si lo que le sigue a temp es diferente de null. Es decir, null diferente de null. No. Entonces se sale del ciclo y se retorna lo que tiene temp, que es C. Ahora veremos un método para agregar nodos por la cabeza. Este método recibe por parámetro el nodo que se va a agregar haciendo la prueba de escritorio. Vemos que pueden ocurrir dos casos. Uno, cuando la cabeza es nula, se le asignará a cabeza al nodo pasado por parámetro y si la cabeza no es nula, al nodo nuevo en su apuntador anterior se le asigna null. En su apuntador siguiente se le asigna la cabeza y a cabeza se le asigna al nodo pasado por parámetro, dejando así al nuevo nodo como el nodo cabeza. Ahora se implementará un método que retorne el nodo anterior de un nodo pasado por parámetro, teniendo en cuenta la lista dada. Para este ejemplo buscaremos el nodo anterior al nodo C. Entonces se declara un nodo temporal temp, al cual se le asigna la cabeza que es A y se itera, siempre que el nodo temporal sea diferente de null. Es decir, A, que es temp, es diferente de null. Sí, entonces se pregunta lo siguiente al nodo temp, que es B, es igual al nodo pasado por parámetro, que es C. No. Entonces a temp se le asigna al nodo siguiente a temp y se itera nuevamente y se pregunta B, que ahora es temp, es diferente de null. No. Entonces se pregunta si lo siguiente al nodo B, que es C, es igual a C. Sí. Entonces se rompe el ciclo y se retorna lo que tenga temp, en este caso B siendo B, el anterior al nodo pasado por parámetro que es C. Por último veremos cómo eliminar un nodo de la lista pasando este nodo por parámetro. Teniendo la lista dada, eliminaremos el nodo pasándole este como parámetro al método eliminar y se declara un nodo temporal temp. En este método pueden ocurrir dos casos. Uno, cuando el nodo pasado por parámetro A es igual a la cabeza como se ve en la imagen. Entonces a la cabeza A se le asigna el nodo siguiente de la cabeza y se pregunta si la cabeza es diferente de null, por tanto se le asigna el apuntador anterior a null. El otro caso es si el nodo pasado por parámetro es diferente de la cabeza. Aquí el nodo antes se le asigna el nodo que retorna el método anterior pasándole por parámetro
el nodo a eliminar y el apuntador siguiente del nodo ante. Se le asigna al apuntador siguiente del nodo, pasando por parámetro b. Entonces se pregunta si el apuntador siguiente del nodo b es diferente a null. Sí, esto ocurre al apuntador siguiente del nodo pasado por parámetro b, que es c. En su apuntador anterior se le pasa por parámetro el nodo anterior, ante. En los dos casos, al final, al nodo pasado por parámetro se le asignan a null sus dos apuntadores, eliminando así el nodo pasado por parámetro. Hacemos la salvedad que en este caso se trabajó el nodo con un solo dato. Como esta es una clase, puede contener más atributos de otro tipo de dato. Ejemplo, que almacene un dato X y uno Z de diferentes tipos de datos. El código completo de todo lo explicado estará en la guía, donde podrán encontrar este y otros recursos más.